Ahí está ya. Bueno, aquí es donde nos quedamos. Los ecomuseos. ¿Qué es un ecomuseo? Bueno, pues un ecomuseo viene siendo y rompiendo el esquema de lo que normalmente conocemos o nosotros mismos incluso denominamos como un museo. Estamos muy acostumbrados a que el museo sea un espacio medianamente cerrado, ubicado en una zona muy específica y que posea pues una colección, tenga una serie de objetos, que nos brinde una serie de información en base a procesos de investigación y proporcionar directamente cierto conocimiento al público, incluso a veces público guiado directamente por el personal o por el propio museo hacia lo que está queriendo pues ofrecernos finalmente. Eso es lo que normalmente conocemos como museo. El ecomuseo rompe con todo el esquema. El puro nombre eco creo que ya nos comienza a dirigir, siempre esa palabra dirige un poco hacia ciertas ideas, un poco más el término ecológico, y bueno, no deja de ser un poco en ese sentido. En el ecomuseo o la ecomuseología, los visitantes van a ser parte integral del museo. El museo está conformado directamente por la gente. No es tanto, aunque pueda verlo, directamente pensando en una obra, en una colección, en una serie de objetos que nos ponen o nos organizan en un formato perfectamente razonado y evolucionado para una comprensión, un entendimiento, sino que aquí eso está un poco dejado. Aunque los objetos puedan estar presentes, aunque haya algo que evidentemente el visitante vaya a ver, a apreciar, a tratar de aprender quizá de lo mismo, no es la parte vital. Aquí la parte vital es la misma gente, el mismo visitante y su relación con esto que está visitando, con su entorno. Este museo, este ecomuseo, va a romper este esquema, este formato de 4 paredes de un lugar específico donde se almacena todo y nos va a acercar al entorno, al contexto natural de vida de la población, de la gente misma. Y nosotros vamos a ir aprendiendo precisamente de participar en ese contexto, en ese entorno, en ese mundo, en esa aventura casi. Bueno, la función educativa y el logro que se obtiene en base a este tipo de desarrollo museístico es completamente automática. No hay manera, casi es imposible que un visitante que se integra a una de estas actividades o participe en una de estas acciones no aprenda. No hay manera, automáticamente tienes que haber aprendido algo, más o menos, dependerá un poco qué tanta integración desarrolles, pero de que se aprende, se aprende. Y por supuesto, este aprendizaje va a ir muy ligado también con los intereses de cada individuo, los intereses individuales. Aún y cuando pueda, en algunos casos, existir un poco ese efecto de existir un guión, de haber existido alguien que más o menos organizó las cosas para llevar una lógica en lo que se está mostrando, cada individuo llevará su propio interés y cada persona se retroalimentará con lo que está viendo, con lo que está conociendo, con lo que le están enseñando, e irá asumiendo o asimilando, mejor dicho, el conocimiento que más le corresponda, que más tenga gusto para cada quien, ¿sí? Habrá gente que se interese en el dato histórico y se clave más por allá, a lo mejor alguien que a lo mejor el dato histórico pues no lo pele tanto y se clave más en cuestiones técnicas, en fin, una cierta e importante variabilidad en ese sentido. Básicamente, esto es el ecomuseo. Ahorita que veamos ejemplos, todo, vamos a comenzar a entender mucho mejor de qué se trata. Ay, no he puesto mi foto. Bueno, el objetivo que presenta un museo como este es el de entrelazar a las comunidades, que la gente esté ligada entre sí. La misma comunidad recibe a los visitantes y esa misma comunidad es la que le va a enseñar. La comunidad es el museo, finalmente. Es la que se va a encargar de proporcionar información, conocimiento, no en base a un guión, no en base a una cédula, sino a su experiencia propia, a lo que esa persona quiera contar, quiera decir y a lo que su público mismo
pueda pues exprimirle, pueda preguntarle, pueda cuestionarle, pueda participar, ¿sí? De esa manera es como se va a ir desarrollando un poco este funcionamiento. Estos ecomuseo, este formato, va a buscar el desarrollo de una conciencia crítica por parte de la sociedad. No solamente se trata de ir, ver y ya, sino que el formato obliga, siempre que tú te integres a un tipo de actividad de este tipo, desarrollarás pues, lo que se conoce como algo crítico, es decir, generarás una opinión, tendrás una opinión con respecto a la experiencia que viviste. A veces muy buena, a veces regular, a lo mejor no te gustó, bueno, también se vale, ¿por qué no? En un mismo museo tú puedes ir a una exposición y dices, pues ya la vi, no me gustó, nada más pagué en balde, por decirlo de alguna manera. En este caso se vale, sí, es válido, esa es la cuestión crítica. Cada quien generará una opinión en base a la experiencia que esté afrontando. Parte muy importante de esta ecomuseología es la de dignificar a la población, a la misma sociedad, a las comunidades y darles esa oportunidad muy valiosa, muy importante de compartir su conocimiento, sus tradiciones, sus costumbres y que estas, por lo tanto, no se pierdan. Es una manera de conservación, a final de cuentas, aun y cuando no exista literalmente una obra que se esté exponiendo en el museo, este sistema de ecomuseología está un poco, o mucho incluso, ligado a lo que vendría siendo un patrimonio intangible, ¿sí? Si lo recuerdan, un patrimonio donde son las tradiciones, las costumbres, la identidad de las identidades de cada pueblo, todo eso integrado en una especie de lugar de museo, no cerrado, pero que comienza a compartir. Aquí no vamos a ir literalmente a ver una obra, a ver un objeto, una cerámica, y que nos den una serie de información sobre la cerámica. No, aquí vamos a ir a ver la cerámica en su lugar, en su contexto, en donde la fabrican, en donde la producen, en donde el que lo produce nos puede platicar cómo y por qué lo está haciendo, ¿sí? Imagínense, verdaderamente esto es un amplio conocimiento. No hay mucha costumbre de razonar o de entender este sistema o este funcionamiento como un museo, pero a final de cuentas, pues lo es. Y si estas cuestiones, esas actividades, pueden o pudieran en algunos casos ser dirigidas por especialistas que conocen evidentemente del tema, que estén muy integrados al contexto y que conozcan también de las mejores maneras en las cuales se puede guiar al público para que tenga todavía una mayor capacidad de abstracción de la información, pues qué mejor, ¿no? Será una cosa verdaderamente extraordinaria. La temática que generalmente se maneja en estos ecomuseos es la de mostrar las actividades humanas que van a ser consideradas especialmente como un patrimonio colectivo, ni siquiera un patrimonio físico, sino como bien dijimos, un patrimonio intangible. Se van a representar los intereses y se va a preocupar por el gusto de la misma sociedad, y las temáticas también nos van a hablar sobre el hombre mismo y su quehacer cotidiano. Aquí no nos vamos a ir, normalmente hay tantas variabilidades que podemos encontrar cualquier cosa, pero la generalidad es ubicarte en la vida diaria de las comunidades, y eso te permite un aprendizaje mucho más profundo que simplemente ver en un museo cerrado, tradicional, una exposición de pues cómo se visten, no sé, en las comunidades que será en las faldas del Popocatépetl, por decir alguno. En lugar de eso, bueno, tú vas a las faldas del Popocatépetl, convives con la gente y empiezas a aprender y aprender muchísimas cosas. Esto vendría siendo un poco la idea del ecomuseo. Muy bien. La exposición, en este caso, pues se rompe un poco, aunque presente, se rompe un poco con la idea directamente de lo que es una exposición. Aquí los objetos museísticos están en su estado natural, por supuesto, como les digo, no es que no haya objetos los va a haber, más sin embargo son objetos que no están, como en los otros dos casos, como en un museo tradicional o incluso en un museo, no están descontextualizados, son objetos que están en su lugar original, en el lugar donde quizás desde hace muchísimo tiempo, antiguamente, quizá más reciente, donde fueron creados, donde fueron producidos, donde cumplían en alguna forma su función, ahí se encuentran, nadie los movió. Y entonces, el entender muchas cosas, y sobre todo en determinados tipos de objetos, hay objetos que pueden descontextualizarse, te dan información y quedan muy completos, pero hay cierto tipo de objetos que si tú los sacas de su lugar, pierden muchísimo. Imaginémonos, por ejemplo, una pintura mural.
una pintura mural que normalmente pues, vemos a lo mejor en una iglesia, toda la iglesia adornada, pintada maravillosamente, increíble. Imagínense ustedes que hay casos que toda esa pintura la retiren de ahí y se la llevan a un museo cerrado y te les ponen ahí como si fueran pinturas, ¿sí? Pues se rompe por completo. Sigue siendo la pintura, posee las mismas características plásticas, quizá, si tuvieron el cuidado, la montaron nuevamente en el museo con el mismo formato o forma de diseño donde estaban montadas, mantienen curvaturas, ángulos, salientes, etcétera, todo lo que es la parte arquitectónica, pero aún así se rompe el esquema, sí se rompe mucho la sensibilidad que tú sientes al visitarlo. No es lo mismo ir y ver una pintura, en este caso una pintura mural, por ejemplo, guardada en un museo, a que visites la iglesia donde fue fabricada, producida, existía y entiendas y sientas tú mismo, tengas, porque eso se da, una sensibilidad de lo que era estar en ese lugar y apreciar la obra directamente, ¿sí? Ese efecto de mantener la obra en contexto es verdaderamente importante, extremadamente valioso. Dentro de este proceso de exposición, el hombre se va a enfrentar directamente a su medio ambiente, se va a enfrentar al proceso cultural que evoluciona, por supuesto, dentro de la misma comunidad, y eso lo va también, evidentemente, retroalimentando. Si es una persona a lo mejor asidua, con el paso de los años, incluso puede llegar a entender, a comprender, a distinguir esas variabilidades, a lo mejor, y muchos yo creo que lo hemos vivido o lo hemos escuchado, de gente, a veces gente ya de cierta edad, que dice, ay, cuando yo venía a este pueblo era una belleza, porque cuando yo era niño había esto y esto y esto y esto, y pues ya cambió muchísimo, y ahora tiene todo esto y esto y esto y esto. Ha habido una evolución y la gente puede percibirlo, puede sentirlo, puede distinguirlo. Y eso, por supuesto, también es un proceso de entendimiento, de aprendizaje, hasta de aceptación de cómo los cambios tecnológicos, los cambios culturales, los cambios de tradición, todo eso va involucrado en el desarrollo de la misma sociedad y todo eso es aprendizaje finalmente. En este tipo de exposiciones, los objetos se van a presentar a manera de monumentos, elementos naturales, historias de vida, acercamiento con la misma población, etc. Ese es un poco el contexto de lo que vienen siendo las exposiciones dentro de un ecomuseo. El espacio de un museo de este tipo, pues es evidentemente un ámbito territorial, amplio, abierto, el cual va a estar determinado por el área o el espacio que la misma comunidad, una comunidad con una misma sentido de similitud, pues tenga ubicado, digamos, ¿sí? Podemos tener una comunidad y cruzamos un par de kilómetros a lo mejor y tenemos otra comunidad que evidentemente se va a distinguir. Cada una tiene su formato, digamos, propio de ecomuseo. Unos te enseñan una cosa, otros te enseñan otro, y ese espacio, digamos, esa ubicación geográfica finalmente es la que corresponderá al espacio de este tipo de museos, de esta variabilidad. Puede llegar a darse casos de que este espacio abierto esté acompañado, apoyado en alguna manera, podríamos llamarle, por lugares también cerrados, es decir, museos pues sí, museos más tradicionales que sirvan de apoyo a lo que la población está viviendo. Espacios en donde se brinde información sobre el lugar al que tú estás visitando, al cual tú te estés encontrando. El tipo de usuario. Aquí, hablar de un usuario, de un visitante, aunque evidentemente lo hay, se rompe un poco este concepto. Es un poco inoperativo, como que no podríamos fácilmente llamarle un visitante de museo o un usuario, porque a final de cuentas, esa persona que fue de visita pasa a formar parte del museo mismo. El comportamiento, actitud y todo lo que piense, diga, opine, todo eso también se involucra, al menos durante ese momento en que esté presente, como parte del mismo museo. Y entonces, pues pierde un poco la idea de ser un visitante. Lo que la gente del lugar pueda aportar y lo que tú aportes a la gente del lugar,
pues se relaciona. Es una comunicación que se da, que en un museo tradicional en alguna forma se da, siempre existe la comunicación entre el visitante y la obra te dice algo y tú en base a tu experiencia, se dice, te comunicas con la obra y entiendes o no entiendes muchas cosas, o una cosa por el estilo. Acá, bueno, eso es mucho más real, por supuesto, porque el lugar que tú visitas, el museo que tú estás ahí presente, te está aportando, pero tú también le estás aportando, ¿sí? Entonces, este concepto o esta idea de tener un visitante como tal se pierde un poco, no funciona como tal. Bueno, la sociedad misma es la que va a formar parte del museo. La gente es al mismo tiempo el espectador y es al mismo tiempo el objeto, en alguna manera, y ese es un concepto pues extraño, quizá un poco raro, pero bueno, y por ambos lados no significa que la gente de la comunidad se convierta en un objeto y la gente que llega de la ciudad, por decir de alguna manera, sea el visitante. No, como les digo anteriormente, ambos se convierten en lo mismo. Por un momento eres objeto, por un momento eres visitante, y la otra persona también, porque también está aprendiendo en base a los visitantes mismos. Esa correlación permite un poco este funcionamiento. Hay un funcionamiento de aprendizaje mutuo. El visitante se integra durante su estadía, lo que decíamos, su actividad viene a formar parte del mismo museo, el comportamiento que tenga, su ritmo de vida, todo eso influencia, por supuesto, las condiciones del lugar, ¿sí? Puede ser muy pequeñito, puede ser un poco más grande, todo va a depender, pero finalmente la presencia de los, podríamos decir, llamados visitantes, espectadores de este tipo de museos, pues van a influir fuertemente, van a alterar el momento en el cual ellos están presentes. Todo eso provoca un cambio, una transformación en el lugar y a partir de ahí se genera también una experiencia. La organización en estos museos pues va a ser responsabilidad de la misma comunidad. Aquí pues sí no vamos a pensar directamente en que existe el director, los subdirectores, el control de colecciones. Todo eso pues evidentemente en alguna forma se pierde, aunque medianamente existe siempre dentro de la comunidad, pues va a haber alguien que dirija, a lo mejor alguien políticamente establecido, un presidente municipal, una cosa por el estilo, a lo mejor alguien dentro de la misma comunidad que representa a todos y que más o menos coordina, dirige, vigila, etcétera, y bueno, habrá otra sección, a lo mejor dentro de la misma comunidad, gente que se encargue de verificar pues que la gente que está trabajando, pues que sea amable, que tenga cierta actitud, un poco el control de las colecciones, evidentemente un grupo de administración que verifique precios, costos, que no haya abuso, que no haya robo, seguridad, bueno, todo este tipo de cuestiones. Todo eso, aunque está ahí metido, pues es un tanto implícito, no podríamos fácilmente desglosarlo, aunque está ahí. Eso sería la organización. Los especialistas, aquí puede haber especialistas involucrados en el proyecto, más sin embargo, su participación es una propuesta. Ellos proponen, ofrecen ideas, dictan a lo mejor formatos, dicen, miren, podríamos hacer esto, aquello, mejorar, más sin embargo, no van a tener decisión. La decisión es de la misma comunidad, la gente que está involucrada dentro del lugar, la gente que vive en el lugar, la gente que está compartiendo, pues es la que va a tomar sus decisiones. El otro, el especialista, es simplemente una propuesta y por supuesto en muchos casos a veces está en el nivel de investigación, de estudio del mismo comportamiento y de las mismas acciones que se llevan a cabo en la vida cotidiana de este tipo de museos. El interés cultural, el interés educativo queda totalmente cubierto. Aquí no hay pierde, como les decía, tú participas en una de estas cuestiones, simplemente viajas, vas a un lugar y aprendes. No hay manera de que no hayas aprendido lo que hayas comido, lo que hayas vivido, con quien hayas hablado, a quien hayas visto. Todo eso implica un efecto de conocimiento, ¿sí? Es un lugar de aprendizaje, innato, totalmente pues presente dentro del lugar, dentro de tu propia experiencia de vida. Y bueno, esa es la parte enriquecida de este tipo de proyectos. Finalmente, el ecomuseo, pues, ¿qué nos va a dar?
el rescate de culturas comunitarias, que es extremadamente importante, por supuesto. No podemos hablar de que conserva o, o mantiene o restaura las tradiciones, las costumbres, porque esto no es así, estas siguen evolucionando. No hay manera, ni podemos ni debemos tratar de evitar ese proceso de evolución, claro está, pero sí puede llevar a cabo un proceso de rescate de esas culturas, un proceso de investigación que vaya resguardando ese proceso evolutivo, y eso pues es un dato verdaderamente valioso. Otro resultado que obtenemos en este tipo de museos es que todos los participantes forman parte de la historia colectiva del mismo lugar. Todo eso va a ser extremadamente importante, muy, muy relevante. No importa de dónde sea el visitante, si es de otra comunidad, si viene de la ciudad, si viene del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, de donde venga, siempre su participación será importante, será vital y formará parte de los resultados. La historia y la identidad nacional van a estar extremadamente representadas aquí. ¿Por qué? Porque estamos visitando un lugar donde se vive la historia y la nacionalidad del lugar mismo. Entonces, esto también queda muy bien resguardado, pero con un proceso un tanto diferente al de los otros museos, al museo tradicional principalmente. No hay un proceso de censura, esto es natural. La gente se identifica con su nación, con su país, con su cultura, con sus costumbres, y eso es lo que muestra. Aquí no hay de que, no, pero ¿sabes qué? Todo eso no lo digas, esto no lo hagas, esto. No, la gente natural, ellos están viviendo literalmente, y hay gente que está pues, aprendiendo de lo que la gente hace. ¿Sí? Ese sería un poco el concepto. Bueno, ejemplos. Existen algunos ecomuseos, o más bien neomuseos, que tienen tendencias o que se están acercando o tienen ciertas aplicaciones tipo ecomuseos. Es decir, no es completamente abierto quizá, hay cierto control todavía dentro del espacio, cierto control en cuanto a la información que se proporciona, un poco por el estilo, pero por otro lado, hay cierta libertad, hay cierta participación del visitante en todo lo que está haciendo y conociendo, aprendiendo en su integración totalmente. Ejemplo de esto, tenemos, por ejemplo, los parques zoológicos. Aquí en México, el Parque Zoológico de Chapultepec, que viene siendo, a final de cuentas, un museo. ¿Un museo de qué? De animales vivos, sí, pero a final de cuentas un museo está dividido por secciones, por zonas, por regiones geográficas, por tipos de animal. Bueno, ya ni me acuerdo muy bien cómo está, recuerdo que era por zonas geográficas, con diferentes tipos de animales, en los cuales hay proceso de aprendizaje. No solo estás viendo el animal, sino que además estás, si te interesa, por supuesto, tienes información, hay cédulas, hay datos que tú puedes ir apreciando y conociendo su lugar de ubicación, donde vive normalmente ese animalito, qué se alimenta, qué edad vive, qué tamaños, bueno, toda la información que tú requieras está proporcionada. Final de cuentas, un zoológico viene siendo pues una especie de museo, finalmente es un museo de objetos vivos finalmente, pero museo. Cumple mucho estos propósitos, tiene mucho esa orientación, se vuelven parques, como el nombre mismo lo dice, que pareciera ser un espacio puramente o netamente de diversión, mas sin embargo realmente busca o cumple un objetivo también educativo. ¿Sí? Es difícil, hay mucha gente que, bueno, ya, y con cierta lógica y los tiempos modernos así lo requieren, en que ya, bueno, hay una oposición muy fuerte hacia los zoológicos, es cierto, es muy razonable, pero en cierta medida, pues también es un proceso de aprendizaje para mucha gente que, ¿quién va a poder ir a África a ver directamente un león? O sea, jamás en su vida, pues un niño va a conocer un león en persona. Si existe este tipo de lugares, hay pros, hay contras, pues siempre tendrás la posibilidad, un niño podrá conocer un animal de este tipo en vivo, en persona, y por supuesto el proceso de aprendizaje es infinitamente superior a que pues, lo vea simplemente en una fotografía, ¿sí? Siempre será diferente. Entonces sí hay partes negativas, hay partes también muy positivas, y bueno, esa es una discusión un tanto aparte, digamos. Pero bueno, ese vendría siendo un formato, digamos, de un neomuseo que tiene tendencias hacia la ecomuseología.
Otra posibilidad es, yo me puse aquí como un ejemplo, la ruta de los conventos allá en Yucatán, que viene siendo visitar realmente una serie de comunidades. Aquí no estamos preocupando tanto por las comunidades que visitamos, sino literalmente los conventos, es decir, vamos de un convento a otro convento, y vamos recorriendo toda esta región, y vamos visitando los museos, y conocemos el museo. El ordenamiento aquí tiene una cierta lógica. Hay un proceso, digamos, de lógica de visita. Tú vas de uno a otro, dentro del espacio que tú visitas. Es relativamente un espacio pues cerrado. Tú puedes ampliarte y decir, no, también voy a conocer el pueblo y a la comunidad. Y, bueno, entonces ya lo amplías mucho más, ya lo conviertes en una experiencia totalmente ecomuseológica. Pero si únicamente te dedicas a lo que es el puro convento, terminas ahí, sales, te subes a tu coche y te vas al que sigue, bueno, se convierte más en una experiencia de neomuseo con ciertas tendencias. Entonces, tú puedes ir visitando el museo, igualmente, bueno, más que el museo, los conventos en este caso. Estos conventos se convierten en museos. Tú vas, entras, visitas. No siempre tienen esta posibilidad de ofrecerte un conocimiento fácil, es decir, información, cédulas y todo esto, sino que realmente es un proceso de visita. Tú puedes llevar tu propio libro donde viene la información de cada uno irte retroalimentando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, va cumpliendo un poco esas dos funciones. Las zonas arqueológicas también cumplen un poco este propósito de forma general. Las zonas arqueológicas, pues, son espacios involucrados dentro de una comunidad, pero que, a final de cuentas, lo que es la zona arqueológica, pues está cerrada, es un espacio cerrado, relacionado, sí, con la comunidad como un neomuseo, pero finalmente cerrado. Tú te integras al lugar, conoces la zona arqueológica, las pirámides, esto, aquello, pero también tienes posibilidades de dialogar con la gente del lugar, porque ahí hay gente que vende, gente que guía, gente que participa de miles de maneras, y tú también puedes involucrarte con todo este tipo de personas y vas aprendiendo más aún de lo que significaría únicamente entrar, llegar, ver la parte arquitectónica principalmente en estos lugares, quizá visitar el museo y retirarte, ¿sí? Entonces, también hay un poco esa tendencia, aunque sigue siendo en alguna forma un espacio más cerrado, con cierta lógica, organización museística en cuanto al ordenamiento de los conceptos y lo que te están enseñando, no deja de ser un espacio abierto en el cual tú te puedas mover libremente, ir, venir, aprender, no aprender, descansar un rato y continuar, y existe cierta libertad que solo el ecomuseo te va a proporcionar, ¿sí? Entonces, bueno, un poco serían esos ejemplos. Lo que ya manejaríamos como museo ecológico, o ecomuseo más bien dicho, 100%, pues estaríamos pensando en, acá, en lo que podríamos llamar como, por decirle de un nombre, museos comunitarios. Comunidades, a final de cuentas, lugares en donde hay algo que ver. Estos museos van a acumular precisamente objetos, pero objetos no forzosamente objetos de alto valor, como si fuéramos al Museo de Antropología o al Museo de las Culturas Populares. No son objetos únicos y especiales, son objetos cotidianos, pero son objetos cotidianos que te van a brindar mucho conocimiento. Si tú te acercas a estos lugares y visitas estos lugares con tu mentalidad, por supuesto, de ir a aprender y a ir a conocer, pues perfectamente vas a aprender y conocer actividades, creencias, tradiciones, costumbres, procesos de trabajo, formas de vida de la gente. Si pronto mucho, no siempre, pero en muchas poblaciones, si tú se te ocurre llegar y dices, ay, pues voy a llegar, es que se me hizo tarde, voy a llegar por ahí de las 2, 3 de la tarde, pues sí llegas, pero te encuentras con que está todo cerrado, porque a esas horas que está el calor a todo lo que da, en muchos lugares, pues la gente cierra y se va a sus casas y vuelve a abrir hasta la noche o muy temprano, por ejemplo, ¿no? Tiene sus horarios diferentes a los que a lo mejor tú acostumbras, y tienes que aprender, tienes que acostumbrarte y irte pues educando en estos formatos, a saber integrarte a los ritmos y costumbres de vida de la población donde tú vas a llegar. Sí, eso es muy importante, incluso el comportamiento. Hay lugares quizá con tendencias a veces, yo recuerdo por ahí una población a la que acudí híjole, ¿dónde fue eso? En Morelos, no me acuerdo dónde era, pero en Morelos, que se veía que la comunidad era altamente religiosa, y bueno, había que entrar y llegar a la comunidad, pero sí, así como muy cauteloso, muy calladito, todo el mundo se te queda viendo, te da hasta cierto nervio un poco de repente, y dices, ay, ¿aquí qué pasa? Las mujeres, pues sí, hasta cubrirse, evitar
por ejemplo, traer falda, traer shorts o cosas por el estilo, porque es mal visto. Si tú vas a ir a visitar ciertos lugares específicos, incluso previamente necesitas entender y aprender mucho del comportamiento o los requerimientos de los mismos lugares para pues tener una mejor experiencia y no tener a lo mejor incluso alguna dificultad, ¿sí? Es cuestión de también educación, respeto e integración a lo que estás viviendo. Esos procesos de aprendizaje, claro está. Algunos ejemplos de esto, algunos hay infinitos, no podemos acabar nunca. Podríamos pensar en, por ejemplo, yo puse aquí la Casa de Barro Negro allá en Coyotepec, en Oaxaca, una maravilla. Tú vas a este lugar y visitas los diferentes talleres donde, por supuesto, hay un proceso de comercio, te venden la obra y todo, pero puedes visitar y ver y te enseñan literalmente, hay gente o hay alfareros ahí específicamente acomodados para que los visitantes vean cuál es el proceso de fabricación pues en este caso de la cerámica. Y tú vas y lo ves y puedes platicar con el señor y le preguntas y bla, bla, y bueno, horas, días, minutos, lo que tú decidas, hasta donde tú quieras aprender o profundizar. Y esto es una gran experiencia, por supuesto. Aprendes muchísimo. No es lo mismo que vayas al museo cerrado, a un museo tradicional, ves, sí, una cerámica de barro negro, muy bonita, dices, wow, está padrísima, sí. ¿Qué dice la cédula? Bueno, aquí dice que es de Coyotepec, es de Oaxaca, que la elaboran a mano, que la fabrican en un horno subterráneo a tales temperaturas, punto. Hasta ahí se te quedó tu conocimiento. Sí, aprendiste algo, por supuesto, pero si vas al lugar y ves cómo le están fabricando y vas al señor dándole forma, utilizando sus manos, produciéndola, viendo cómo la secan, cómo la hornean, todo eso, pues imagínense, realmente el conocimiento pues es enorme, abrumador. Y además es un conocimiento que queda, no sabría el término, pero bueno, queda atrapado en tu cabeza. Totalmente. Cuando tú vas al museo ves un montón de tanta información que algunas cosas se te quedan y otras pues, casi quedan ahí volando. Cuando tú vives la experiencia, el conocimiento se queda albergado en tu cabeza y no hay manera de que lo olvides. Olvidarás detalles, pero la experiencia en general ahí se queda de por vida. Entonces el conocimiento es verdaderamente valioso. Otro ejemplo que puse yo aquí, aunque no viene la foto, no importa, el Museo de las Pinturas Rupestres en la Sierra de San Francisco, las casas de cultura delegacionales o estatales también cumplen un poco este propósito, es decir, son lugares que invitan al visitante a integrarse, incluso a participar, te enseñan, hay lugares donde hasta te enseñan, y te dicen, oye, es que me gusta esto, ¿cómo le hace al telar? Ah, pues siéntese aquí y órale a darle, ¿no? Y entonces, aunque no te salga, pero ya practicaste, tú mismo lo intentaste hacer y por supuesto, tu aprendizaje aumenta considerablemente. Sí, esa es la participación de la gente, del visitante, en la experiencia comunal, finalmente. Ya. Los museos de sitio forman parte también de este tipo de idea de museo. Viene siendo un acercamiento entre lo que sería un museo tradicional, quizá un neomuseo, al contexto donde se encuentra. Es decir, sí, tenemos un museo cerrado, un museo con un proceso de guía educativa muy precisa, muy establecida, en la cual tú vas y aprendes un montón de cosas, pero que está ampliamente relacionado con lo que está afuera, con la comunidad, con la zona arqueológica, con todo lo que está alrededor. Y entonces, no solamente estás aprendiendo de lo que está allá adentro, sino que tú aprendes adentro y medianamente podríamos decir, aplicas ese conocimiento o la parte del capítulo de las tipologías, ¿sí? La parte de tipologías.